Dios te bendiga. ¿Cómo estás este día? En el capítulo 5 de Mateo nos habla de la obediencia a Dios. No nos habla de la obediencia, pero nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios, porque es el Señor Jesús hablando de los mandamientos de la ley de Dios, cómo cumplirlos en el enfoque que Él está dando, no en el enfoque de la ley mosaica, sino como en el nuevo pacto, como el Señor Jesús nos está dejando los mandamientos, que a mí se me hace más difícil de cumplir, pero tenemos una ayuda, tenemos al Espíritu Santo que nos guía para cumplirlos, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve obedecer al Señor, obedecer su palabra? Porque sin obediencia no hay comunión. Y en el capítulo 6, ahí aprendemos a tener comunión con Dios a través de la oración. Pero ¿por qué decía yo que sin obedecer lo que dice el capítulo 5, sin obedecer los mandamientos y toda la palabra de Dios no hay comunión? Porque el Señor dice que en pecado ni nos ve ni nos oye, que Él voltea su rostro. Y eso lo encuentras en Isaías y lo encuentras también en el libro de Juan. Entonces tengamos en cuenta eso, que ni nos ve ni nos oye en pecado. Y obedezcamos su palabra, vivamos en obediencia y tengamos comunión con Él a través de la oración, hablando con Él sinceramente, sin hipocresías. Y vamos a ver entonces que si hacemos eso, pues daremos frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Que el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 7. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es más fácil ir por el mundo de maldad, ¿verdad?, que ir por los estrechos y rectos caminos de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, reafirma el Señor nuevamente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, porque es Jesús hablando aquí, ¿verdad? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella roca, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de esa doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo hacían los escribas. Recordemos que los escribas imponían la ley, pero era muy difícil porque le habían añadido reglas y mandamientos, le habían añadido demasiados mandamientos, como 250 mandamientos y 365 reglas a la ley. Imagínense, el pobre pueblo, aparte, ni los propios escribas podían cumplirlo, pero les obligaban al pueblo a cumplir con esas leyes y esas reglas y esos mandamientos que habían impuesto. El Señor nos está diciendo aquí que por los frutos nos conocerá, ¿verdad? Por el fruto que demos. Y nosotros tenemos también que tener ese discernimiento para reconocer también a las falsas doctrinas, a los falsos maestros, a los falsos predicadores, aquellos que malinterpretan la ley de Dios, la palabra de Dios para beneficio propio. ¿Cómo nosotros vamos a poder discernir cuáles son los verdaderos predicadores de la sana doctrina? Pues estudiando su palabra. Si no leemos la Biblia, nunca lo vamos a poder discernir, ojo. Pero si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador en tu corazón, y no le has confesado tus pecados, y no le has pedido perdón, y le has pedido que te lave con su sangre bendita, y que te lleve a una nueva vida, si no has nacido de nuevo, pues tampoco lo vas a entender, y vas a ser fácilmente engañado. La única forma de que Dios nos da el discernimiento es a través de su Santo Espíritu, de su palabra, pero con la guía del Santo Espíritu, y para eso necesitamos nacer de nuevo. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio de Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y nosotros le confesamos al Señor nuestros pecados, nuestra vida pasada sin Él, Él es tierno para perdonarnos, Él es misericordioso. Cuando lo hacemos de todo corazón, de verdad, Él nos perdona, nos limpia de todo pecado y entonces nos sella con su Santo Espíritu. Y Él se queda para siempre con nosotros, hasta que nosotros hayamos muerto o el Señor haya venido. Entonces, esa es la confianza que tenemos, que con el nuevo nacimiento, así como en Juan, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, así nosotros debemos nacer de nuevo, confesar al Señor nuestros pecados, entregarle nuestra vida pasada y pedirle que nos dé ese nuevo nacimiento, que nos bautice con su Santo Espíritu para poder seguir caminando con Él, porque antes veníamos como enemigos de Él. La palabra de Dios dice eso, que sin Él somos enemigos, pero una vez con Él somos hijos de Dios. Somos sacados de las tinieblas a la luz admirable para ser llamados hijos de Dios. Dice que nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios y coherederos del reino junto con Jesús. Entonces, una vez que nosotros hemos dado ese paso, es que nosotros estamos listos para caminar y dar frutos, caminar con Jesús y dar frutos. Y aquí el Señor en el capítulo 7 nos va dando muchos ejemplos, como que un árbol bueno no puede dar frutos malos. O sea que si vemos una persona que está caminando en inmundicia, en pecado, aunque esté en la iglesia, aunque predique, aunque enseñe, aunque tenga un cargo en la iglesia, si sus frutos son malos, es porque esa persona no ha nacido de nuevo. Aún no, Dios no le ha perdonado sus pecados, no se ha entregado realmente al Señor, es solamente de dientes para afuera. Esos no son verdaderos cristianos o verdaderos pastores. Esos son a los que el Señor les llama lobos rapaces con piel de oveja, porque se disfrazan
tras un micrófono, tras un púlpito, tras un instrumento, alabando a Dios, pero si su vida no refleja la gloria de Dios, pues no son nacidos de nuevo. Y el Señor aquí en su palabra, en todo el capítulo 7, nos explica, porque toda la palabra de Dios es la guía para aprender a vivir. No podemos caminar en oscuridad si tenemos al Espíritu Santo y una Biblia en nuestras manos. No podemos caminar en oscuridad. Aquellos que caminan en oscuridad, aunque traigan la Biblia en sus manos, es porque les falta el aceite. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 5 les faltó el aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Y solamente entraron a las fiestas, a las bodas, entraron solamente 5, las que tenían aceite suficiente. Las otras se quedaron afuera y dice que lloraron, se lamentaron, pero el Señor no las dejó entrar. Ahí está hablando de una fiesta, de un señor en el mundo, un rey. Pero el Señor comparó esa parábola con el reino de los cielos. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no hemos dado ese paso de confesar al Señor nuestros pecados y recibirle como nuestro Salvador para que Él nos selle con su Santo Espíritu y habernos bautizado para confirmar nuestro compromiso con el Señor de caminar con Él. Entonces nosotros estamos como las 5 vírgenes que se quedaron afuera. Las personas, aunque estés en la iglesia, aunque prediques, aunque seas un pastor, un maestro, un líder de alabanza, de lo que seas, el cargo que tengas, no te ayuda a ir al cielo, porque te falta lo más importante, el Espíritu Santo. Sin Él no eres nacido de nuevo. Y esos son a los que dice aquí que muchos dirán en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? El día del juicio. Que muchos dirán, no profetizamos, pues aunque te hayas puesto el apodo muchos se ponen títulos aquí en la tierra de profetas, de maestros de la fe, se ponen mil apodos aquí. Entonces, apóstoles, profetas, aunque digas eso, el Señor te dirá, nunca te he visto, no te conocí, porque no tenías al Espíritu Santo, por eso no te conoció, porque es a través del Santo Espíritu. Él te conoce, Él sabe cuando vienes verdaderamente arrepentido, Él te recibe, a partir de ahí eres su hijo, ¿cómo no te va a conocer? Pero cuando tú te hincas en un altar y haces una oración y dices que aceptas al Señor, pero si no es de verdad, si es solamente emocionalmente, el Señor sabe, ni siquiera te recibió. Como les decía ahorita, ni siquiera te escuchó, porque en pecado el Señor no nos escucha ni nos ve. Y lo dice su palabra, no lo digo yo. Entonces eso es lo que nos dice todo el capítulo 7, que los frutos son los que dan la evidencia de que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, que somos verdaderos cristianos, porque decir que eres cristiano no te lleva al cielo. Cristiano es un apodo nada más. ¿Qué significa cristiano? En Antioquía les pusieron a los discípulos ese apodo, porque eran seguidores de Cristo. Por eso les pusieron los cristianitos y de ahí viene el mote. En Antioquía se identificaba por eso, porque era un lugar donde les gustaba mucho, como por ejemplo en México hay regiones donde, pueblos así, donde la gente le gusta mucho hacer bromas, tienen dichos, ponen apodos a la gente. Pues Antioquía era así, ponían apodos por cualquier cosa. Y a los discípulos cuando llegaron ahí, a los primeros que llegaron, les pusieron así, los cristianitos. Y de ahí viene el mote de que los seguidores de Cristo nos llamamos cristianos. Entonces, no porque digas soy cristiano, vas a entrar al reino de los cielos. Vas a entrar al reino de los cielos porque seas un verdadero seguidor de Cristo, que cumplas los mandamientos de Cristo, que hayas nacido de nuevo con verdadero arrepentimiento, que hayas sido sellado por el bautismo del Espíritu Santo y ojalá también tú hayas dado el paso de obediencia y te hayas bautizado en agua. Pero el principal bautismo es el del Espíritu Santo, porque esa es la confirmación de que ya no estás en tinieblas, porque tienes la luz de la palabra. ¿Y quién te ayuda a entender la palabra? El Espíritu Santo. Ese es el que te guía en tu camino. Entonces, de eso se trata el capítulo 7. Nos enseña a dar frutos, pero también a identificar a los falsos maestros y sobre todo las falsas doctrinas que abundan aquí en internet,
Debes leer la palabra para que nadie te engañe. Aquí en internet abundan las falsas doctrinas, los falsos profetas, pero ojo, hay muy buenos predicadores en internet. Yo escucho muchos predicadores, yo a ustedes nomás les doy lectura, yo no soy predicadora ni nada de eso. Entonces, te deseo un bendecido día y ojalá que no te hayas confundido. La palabra de Dios no confunde, Satanás es el que nos confunde. Espero y yo no te haya confundido, porque la palabra de Dios no confunde. Pero yo te pude haber confundido, te pido perdón si lo hice y te mando a que leas el capítulo y le pidas a Dios que te ayude a entenderlo. Si acaso yo te confundí, la palabra no te va a confundir. En aquello que yo te haya confundido, la palabra te lo va a revelar, el Espíritu Santo en la palabra te lo va a revelar. Así que tengas un bendecido día y déjame tu comentario. Ojalá puedas compartirle a alguien todos estos audios, el que tú desees compartir. Quizá le va a servir mucho.